Otros autores que también insisten en esta temática son Emmanuel Arsan, autor de Emmanuel, y Dominique Aury, autora de Historia de Hoy, que también exaltan el mundo de la prostitución. Georges Bataille publicó bajo seudónimo el libro titulado La historia del ojo, en donde explora las sensaciones y las relaciones sexuales entre dos adolescentes de tendencia exhibicionista. La muerte y la locura son aspectos que están relacionados con el sexo en grupo, el erotismo de los fluidos o la unión entre religión y sexo. Incluso este libro incluía diversas ilustraciones bastante explícitas. Anais Nin fue una de las primeras representantes de la literatura erótica femenina. En sus diarios cuenta con detalle su vida desde los 12 años, tocando aspectos como el incesto, el voyeurismo y el lesbianismo. Vladimir Nabokov es mundialmente conocido por su libro Lolita, publicado en 1955, una obra que trató el espinoso tema de la relación entre una joven menor de edad y un hombre maduro, obsesionado por las ninfetas, niñas sexualmente deseables de entre 9 y 14 años. La obra, tachada de pornográfica cuando salió en Francia, fue adaptada al cine por Stanley Kubrick y más tarde por Adrian Lyne. Ha trascendido esta obra literaria considerándose como asociándola a un término ligado a la pedofilia. Otros autores significativos del siglo XX son Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, Jean Genet, conocidos por sus escritos, sobre todo este último, conocido por sus escritos de homosexualidad. Pierre Louis, autor de la parodia Manual de Urbanidad para Niñas, y también la poeta surrealista Joyce Mansour, Mario Vargas Llosa, que escribió Travesuras de la Niña Mala, de sinopsis similar a la Cenicienta. J.G. Ballard, autor de Crash en 1973, esta fue una novela que aborda la relación entre el deseo sexual y los coches, adaptada por David Cronenberg al cine en 1996. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los libros eróticos narrados a modo de autobiografía femenina cobran cierta fama. Así tenemos Las edades de Lulú, de Almudena Grandes, 100 cepilladas antes de dormir, de Melissa Panarello, que trata la sexualidad extrema durante la adolescencia, o Diario de una ninfómana, en 2003, de Valérie Tasso. En las últimas décadas, la novela erótica más destacada ha sido la trilogía, que ya todos la conocéis, 50 sombras de Grey, escrita por E.L. James. En España, los autores homosexuales, a principios del siglo, ignoran el tema erótico y el tema homoerótico, y más bien lo ignoran o lo representan de manera negativa. Entre ellos se encuentran Jacinto Benavente, Pedro de Répide, José María Luis Bruna, Marqués de Campo o Álvaro Retana. Otros autores no gays representaban a los personajes homosexuales como seres patológicos. Un ejemplo es el ambiente del seminario que retrata Ramón Pérez de Ayala en AMDG, o el de la novela La diosa razón de Joaquín Belda, quien describe detalladamente desde una perspectiva naturalista las influencias familiares para explicar la homosexualidad de uno de los personajes. Otros autores de mentalidad progresista y republicana juzgan también negativamente la homosexualidad como un vicio típico de la alta burguesía y que ha recibido una educación tradicional y ha vivido en un ambiente decadente, entregados al lujo, a los placeres. En fin, hablamos de autores como Eduardo Zamacois o de Manuel Bueno. Los únicos que publican literatura abiertamente sobre tema homosexual fuera de estos tópicos no fueron españoles en esta época, sino extranjeros, como el chileno Augusto de Almar, que en 1924 editó Pasión y muerte del cura Deusto, una novela audaz para la época que narra la atracción de un sacerdote por un muchacho que canta en el coro de la iglesia sevillana donde está destinado. Al final de la historia, lo que ocurre es un trágico final, pero no moralista. Se produce la aceptación de la homosexualidad de los personajes. También el cubano Alfonso Hernández Catá publicó El ángel de Sodoma, y el uruguayo Alberto Nin Frías publicó la novela de lo que se llamaba la novela del Renacimiento.
Otros autores se refugiaron en la poesía, como algunos de los muchos poetas de la generación del 27. Aquellos poetas homosexuales y bisexuales lo forman una larga lista, como son Federico García Lorca, Emilio Prados, Luis Cernuda, Vicente Alexandre y Manuel Altolaguirre. Estos poetas estaban influidos por grandes escritores europeos, como Oscar Wilde, Marcel Proust, André Gide, sobre todo por la colección de los ensayos del Coridón. Por esa época también se publicó poemas árabes. Aquí en España se publicó un libro que era Poemas árabe-andaluces, que contenían una gran sensualidad y eran de temática homosexual en torno a la pederastia. Y esto era en plena época de Al-Ándalus, con lo cual estos autores, al leer este libro tuvo una influencia en ellos, ¿no? Sobre todo en la generación del 27. Lorca escribió poemarios de contenido homoerótico, en algún caso influido por este libro, como son las Casidas del Diván del Tamarit. Más tarde escribió la Oda a Walt Whitman, que fue publicada después de muerto, y los Sonetos del Amor Oscuro, que también fue publicada después de muerto y que incluso su familia no quería que se publicara. A principios del siglo XX hubo un despertar también de la literatura lésbica. La primera obra fue CC, en 1909, de Ángeles Vicente, y en 1929 se estrenó la primera obra teatral que trataba el tema lésbico, el título Un sueño de la razón, de Cipriano Rivas Cherry. A mediados de los años 30 estaba produciéndose una tímida apertura que después se vio cortada por la guerra civil. Así que después de la guerra, con un Lorca asesinado y con la mayoría de los escritores en el exilio, la poesía gay se retiró de nuevo a la poesía oscura de Vicente Alexandre, que nunca admitió su homosexualidad públicamente. Sin embargo, un caso distinto es el de Gil Albert, un autor que siempre fue el prototipo de homosexual que jamás se avergonzó de sí mismo y que exhibió su orgullo de ser homosexual sin ningún tipo de traba. Y esto